Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en otro día maravilloso y como siempre, pues la verdadera magia de una casa no está en que sea perfecta y en que todo esté puesto en su sitio, sino el cariño que ponemos en cada pequeño detalle del día a día. Y como hoy tengo pensado hacer muchas tareas, me voy a tomar un smoothie que esta vez le voy a poner suero, es otra manera de aprovecharlo, el suero del queso que hice el otro día. Tiene mucha proteína y aparte es súper saciante. Y mientras yo me voy preparando mi desayuno, pues os cuento más o menos lo que vamos a hacer hoy. Este fin de semana, como estuve liada con el comedor y tuve celebración, pues tuve algunas tareas que las he retrasado. Una de ellas era el cambio de sábanas. No pasa nada porque lo voy a hacer hoy, lunes, porque esta semana me quiero dejar hecho, aparte de las plantas, quiero dejarme hecho el vestidor, porque sí o sí toca. Porque si hay algo que me pone bastante nerviosa es cuando dos temporadas conviven. Por un lado el invierno y otro lo que es la primavera-verano. Sí que es verdad que ya he ido guardando pues lo que son mantas, en rellenos de edredón, cositas, o sea, como ir quitándole capas a casa. Pero antes de centrarme en lo que va a ser la limpieza por zonas de algo en concreto, pues voy a ir puliendo pues pequeños detalles de casa, quitar algunos floreros que ya las flores pues ya están pasadas. Me veis que estoy aprovechando los tallos de las lilas porque las voy a poner en agua y a ver si tenemos suerte y este otoño las puedo plantar en tierra. Si hay algo que disfrute muchísimo cuando cuido los detalles de casa, pues es ir anticipándome o tener pues una visión a largo plazo y ya empezar a hacer planes. Me encanta tener planes. Cuando me refiero a planes no significa algo estricto o algo que tenga que ser así, sino a vivir pues las cosas con intención, saber a dónde quiero ir, qué quiero conseguir, disfrutar de todo el proceso y los beneficios pues que eso me va a aportar a mí y a mi familia. Y para poder dejar listo el vestidor esta semana, hoy voy a empezar por las habitaciones. Quiero hacer el cambio de sábanas porque así las dejaré limpias y secas y guardadas. Y aparte, como quiero hacer el cambio del vestidor, pues todas las lavadoras, ¿cómo os diría? Pues dobladas, planchadas y colocadas para que luego cuando ya tenga hecho el cambio del vestidor, que luego no esté el inconveniente eso que inconveniente ese que te van saliendo prendas y luego las tienes que dejar en una esquinita y un día a la semana pues subes, bajas cajas y guardas. Pues lo que suele ocurrir, que siempre nos queda algún coletazo de temporada.
Que por supuesto, como el tiempo es tan impredecible, siempre me dejo pues alguna prenda, pues si algún día pues refresca más de la cuenta. Como todavía no estamos en verano, por mucho que yo me quiera anticipar, todavía no estamos y es evidente pues que habrá días pues que hará un poquito más de fresco y apetecerá pues estar un poquito más abrigada. Los lunes siempre hago por zona las habitaciones. Me gusta empezar la semana con las habitaciones limpias, recogidas. Es el inicio de semana. Al igual que me gusta dejarme lo que son los comedores para el final de la semana, más bien preparándolos para, pues es cuando más horas o más tiempo libre tenemos y vamos a estar más en esos espacios. Entonces me gusta dejármelos limpios y recogidos pues para eso, para el fin de semana poder estar descansados y disfrutar pues de ese espacio. Hoy me tocaría limpiar los cristales, pero la verdad es que están bastante bien, están limpios. Simplemente pues tienen un poquito de polen que voy a quitar. Cuando limpio, aunque limpie por zonas y me toque limpiar alguna superficie o alguna zona y veo que está bastante bien, pues evidentemente que no lo voy a hacer a profundidad. Le daré una repasada así rápida, pues para mantenerlo, y la semana siguiente, si veo que lo necesita, pues le dedicaré el tiempo que necesite. Si es que a veces con la rutina básica que hacemos, pues ya la casa se va manteniendo y aunque una tenga apuntada, tengo que hacer esto, si luego ves que no es necesario, vamos, que no es limpiar por limpiar, sino que limpias para cuidar. Y sí que es verdad pues que ahora en esta época del año pues estamos haciendo más hincapié pues a repasar el polvo por el polen. Yo al menos es como se llama, es la batalla que estoy teniendo ahora, pero sí que bueno, que es la primavera, es lo que tiene, ¿verdad? Y que lo fácil pues que con una repasada rapidito pues lo tenemos listo. Ese pequeño precio que debemos pagar pues para poder disfrutar de las flores. A ver, hablando desde que no tengo alergia, supongo que la persona que tiene alergia pues lo debe de estar pasando mal, por supuesto. Y no es el único factor que hay en esta época del año, porque las personas que disfrutamos de tener compañía, pues yo por ejemplo tengo a Justerini y a Valentina que están haciendo el cambio de pelo
y la verdad es que se nota en la casa muchísimo. Pero bueno, que es algo pasajero, simplemente pues en esta época del año miraremos ciertas cositas y le prestaremos un poquito más de atención y no pasa nada. Y por fin voy a hacer el cambio de la parte de arriba de este armario. Siempre he tenido esas cajas. Si os acordáis, puse las dos más pequeñas en el recibidor, en el que tengo más grande, porque lo que era el perchero, que es así estilo como si fueran trenes antiguos, pues como eran más pequeñas, sí que quedaba bien, no sobresalían demasiado. Pero las otras dos son muy grandes y allí no quedaba bien. Pero como sí tenía claro que quería poner el farol y las jarras estas aquí en mi habitación, pues sí que voy a hacer el cambio y voy a trasladar las cajas a ese comedor. Y como no, pues me gustaba por el color de madera que tiene este mueble, pues me apetecía poner verde. Mira, me gusta el contraste que hace de hoja, pero no me ha convencido. He hecho varias pruebas, no lo he grabado todas las pruebas que he hecho, pero no me convencía y al final he preferido pues dejarlo más sobrio. Y quieras o no, pues ya tengo muchas ganas ya de dejarme los cambios acabados y las cuatro cositas que me quedan por reubicar, pues hacerlo ya lo más rápido posible. Que no se me vaya alargando, pero sí que es verdad pues que siempre te aparece algo y siempre pues tienes algún imprevisto. Y como las habitaciones las tengo bastante avanzadas, ya solo me queda aspirar y fregar. He tendido una lavadora, he visto que tenía ropa y no me gusta dejármelo para el final. Mira, me gusta planchar y me gusta doblar, ¿eh? Lo hago súper rápido, no es algo que me cueste. Pero sí que es verdad que cuando acabe de limpiar la habitación y ya eches el ambientador y te huela todo súper bien y te huela súper limpio todo, ya como te da la sensación de mi trabajo está acabado y luego tengas ahí la pila de ropa y no me quería entretener a hacerlo en el tendedero, pues he dicho, mira, me lo bajo a la habitación, que no hay mucho sol, no hay viento y puedo planchar y doblar la ropa tranquilamente. Y de las tareas domésticas, la plancha es la que más me gusta. Sé que habrá muchas personas que digan, no, qué horror. A mí me encanta, porque son movimientos, como te diría, repetitivos y son rítmicos, pues como que me relajan muchísimo. Luego, pues aparte, visualmente, pues ves el antes y el después. Y luego, pues cuando pasas la mano y tocas el tacto de los tejidos, vamos, que para mí pues son bastante satisfactorios. Me gusta.
Sí que es verdad que a veces vemos las tareas de casa como algo malo y no nos fijamos, a veces por las prisas, por el poquito tiempo que a veces disponemos y no nos damos cuenta pues lo que nos hace sentir el ver algo limpio, el ver algo que has hecho tú, el antes y el después, o por ejemplo cuando planchas y te viene el olor a suavizante. Bueno, pues que son cosas pues que son agradables. Y sí que es verdad que cuando plancho cambia mucho cuando lo hago en el distribuidor de habitaciones, que quieras o no, ahí no tengo luz natural, que si me voy al vestidor o me voy a mi habitación y abro la ventana, noto el aire, puedo ver el sol, la calle, el cielo, los pájaros, pues quieras o no, pues esa tarea pues ya pasa a ser bastante diferente. No tiene nada que ver cuando plancho en el distribuidor de habitaciones que cuando plancho pues en un espacio así. Y la verdad, ahora cambiando de tema y me lo digo yo todo, me encanta cómo me ha quedado la parte de arriba del armario, que con las cajas me encantaba, pero creo que ha quedado súper chulo, porque quieras o no, las cajas como que visualmente pues ocupaban mucho espacio y quieras o no, pues ahí el farolillo y los jarrones pues se ve como más despejado, aunque por altura pues el farol ocupa más espacio. Y ahora pues solo falta dar el último toque. Y lo bueno de esta época del año es que tenemos las ventanas abiertas y suelo poner ambientador textil en las cortinas y con la brisa pues ese olor a limpio pues se va repartiendo por todas las estancias y la verdad que es bastante agradable. Y ya pues estamos a mitad de mañana, ya he acabado en lo que es mi limpieza por zonas, pues ya me he dejado el día preparado pues para el día siguiente, que es cuando quiero hacer el cambio de armarios, pues ya tengo bastante adelantado todo, va a ser mucho más fácil. Le he cambiado la arena a una planta, que es la que me habéis visto antes, y ahora voy a preparar mermelada de frutos rojos. Esta noche tenemos invitados, se iban a quedar a dormir. Al día siguiente se tienen que ir muy temprano y voy a preparar un desayuno increíble. Pero eso lo veréis en el próximo vídeo. ¿Y qué tiene de especial esta mermelada? Que me habéis visto prepararla muchas veces. Pues que le voy a poner tomillo, porque es un desayuno pues entre dulce y salado. Son los mismos ingredientes, la misma proporción, lo único que cambia pues que le voy a poner tomillo, porque la verdad que va a quedar súper rico. Y ya habéis visto que últimamente no estoy cocinando, pues en este trimestre tengo la suerte de que no comen conmigo y estoy sola, y entonces me hago comidas pues mucho más fáciles o sencillas. No es lo mismo cocinar para una misma que cocinar para tu familia. Cuando cocinas para tu familia es otro mundo, es otra historia
Y aunque no te guste cocinar como a mí, pero sí que me gusta cuidar de mi familia y como lo considero un acto de amor, pues evidentemente no me importa dedicarle tiempo pues a esa tarea. Y soy muy fan de las ensaladas, me encantan las ensaladas. Y hoy voy a preparar, pues nada, una ensalada súper sencilla, lechuga, cebolla y lo único, pues lo que os comenté el otro día con el queso, voy a hacer bolitas de queso, las voy a rebozar de orégano, pero le podéis poner tomillo, romero, vuestra especia que más os guste. A mí me encanta con orégano y aceite de oliva. Y es como cada estación. En cada estación pues siempre hay un plato al cual recurro más. Por ejemplo, en otoño, pues como está la abundancia de la cosecha que recolectamos pues para guardar, me gustan mucho las cremas. Y para invierno, pues la sopa, el caldo, los canalones, no sé, para mí eso es invierno. Y para primavera, pues las ensaladas, me encantan. Me Aparte que como son tan variadas y puedes dejar tu imaginación hacer y preparar muchísimas, bueno, ya lo veréis que es que tengo un montón, es que es algo que me gusta mucho y te sacia, te refresca y luego pues lo suelo acompañar pues con algo a la plancha. Y aparte de que están riquísimas, pues algo muy fácil de preparar. Se prepara en nada, con 4 ingredientes. Te puedes hacer una ensalada estupenda. Y lo mejor, pues que ensucia un poco. Si es que son todo ventajas. Y como siempre, pues el vídeo va llegando a su fin. Espero que este ratito en mi casa pues te haya entretenido, te haya inspirado o simplemente te haya hecho compañía. Nos vemos en el próximo vídeo.